Sagitario, en esta lectura vamos a ver cómo cierras el mes de abril, qué viene para ti en el mes de mayo y también el mes de junio. Esta es la lectura trimestral y damos inicio entonces con las energías de las cartas del propósito de vida cerrando el mes de abril. Y tienes la carta que te habla de libertad, Sagitario. Viene una etapa en tu vida en donde este cierre del mes de abril te va a permitir abrirte hacia nuevos horizontes, te va a permitir abrir tus alas y explorar algo nuevo. Esto te está hablando de que finalmente se rompen cadenas, se liberan ataduras, se liberan todas esas energías que te mantenían prisionero de una situación, y que ahora tú vas a tener la libertad de poder escoger qué quieres, hacia dónde quieres ir, cómo quieres que tu vida y tu día de mañana sea, porque lo vas a poder diseñar con toda esta libertad que vas a estar teniendo de tu lado. Muy bien, ¿y cuál es la energía, Sagitario, que vas a tener también cerrando el mes de abril? ¿Puedes creerlo? Ya en esta lectura estamos llegando a junio. Tienes la carta de la lucha. Eso te está indicando de que va a haber una energía a tu alrededor de fortaleza, de determinación, de coraje, de disciplina, de no rendirte. O sea, esa es una energía que va a estar muy a tu favor, en la cual tú vas a decir, ¿sabes qué? No importa los retos que se me presenten, no importa las situaciones que se puedan estar presentando en mi vida o a mi alrededor, yo lo voy a poder vencer. Esa energía de luchadora, de luchador, de guerreros, es la energía que vas a estar teniendo de parte de Dios y del universo a tu favor. ¡Qué bueno! Las predicciones que vienen para ti, vamos a ver cómo cierras este mes. Tienes la carta del Sota de Copas. Hay una oportunidad que podría estar regresando a ti, es una oportunidad del pasado, esto puede ser con una persona o una oportunidad en general que en algún momento se te pudo haber escapado de las manos. Esto también podría estarte indicando de que hay algo que está por deslizarse de tus manos, está por escaparse de tus manos, y ahí entonces es donde entra esta energía de la lucha y de la determinación para que puedas retener eso en tu vida, esa energía, esa fuerza, esa oportunidad para que se mantenga presente. Y mira que te va a dar grandes resultados. Tienes la carta del As de Copas. Esto te está hablando de una gran abundancia, de grandes oportunidades que vienen para ti. Fíjate cómo en esta mano divina está ese corazón que te está hablando de algo que te apasiona, te está hablando de sentimientos, de emociones, en donde tu copa finalmente va a estar llena, tu copa de energía, tu copa de felicidad, tu copa de amor, tu copa de abundancia económica, que se va finalmente a poder desbordar y ayudarte con otras situaciones. También con esto me está marcando de que hay un intercambio que se podría estar realizando. Vas a cambiar una cosa por otra y eso va a ser muy beneficioso para ti. Esos cambios también podrían ser con cosas materiales. Podría ser un auto a un auto nuevo, cambios de residencia, cambios de algún tipo de artículo, producto, pero productos grandes en tu casa, ¿sabes? Neveras, estufas. Viene un intercambio, viene un cambio importante para algunos de ustedes. Muebles, cosas grandes. Por eso te mencioné autos, motos, medios de transporte. Viene todo ese como un cambio nuevo para ti. Para otros, esto podría estarte hablando acerca de cambio de trabajo, podría ser también de esa manera. Y tienes la carta del Ermitaño, un periodo en donde vas a estar haciendo mucha reflexión también esta última semana del mes de abril. Vas a estar haciendo mucho análisis, conectando contigo misma, conectando contigo mismo. Y ahora, como todo te está marcando hacia una lucha, un sacrificio que finalmente te va a dar resultados y te va a permitir tener esta libertad, vas a estar como analizando exactamente ahora qué es lo que quieres hacer, definiendo exactamente tus pasos, Sagitario, cómo te quieres mover, hacia dónde quieres ir, qué es lo que quieres lograr, cuáles son las metas que quieres obtener. Y esto podría también tener que ver con algún tipo de golpe de suerte que podrías estar recibiendo esta última semana del mes de abril, que te brinda esa libertad. Y ahora vas a estar, en vez de actuar por impulso y decir, voy a gastar, voy a utilizar todo esto, vas a entrar como este periodo interno en donde vas a decir, wow, ahora que tengo estas cosas, ahora que mi vida ha cambiado, ¿qué hago? Y eso es lo que vas a estar encontrando durante este periodo del mes de abril, cerrando pues el mes de abril. Recuerda suscribirte, seguirme para más, para que cuando estoy publicando nuevos videos en mis redes sociales, en mi canal, pues puedas recibirlos y activar esas energías en tu vida. Suscríbete, sígueme, comparte este video para que llegue a muchas más personas y también puedan recibir estos mensajes. Gracias por todo tu apoyo. Una respuesta de sí o no. ¿Qué te dirían tus guías en estos instantes? A una pregunta de sí o no es lo que vamos a ver a continuación. Y también vamos a ver cuál es el mensaje que te quieren dar tus guías. Veamos. Si tuvieras a tus guías enfrente y pudiesen darte un mensaje, ¿cuál sería? Sería este. Depende de ti. Tú tienes la última palabra. Eso es lo que escucho. Tú tienes la última palabra. ¿Qué es lo que quieres hacer? Tú lo decides. Entonces ahora como que se viran los papeles, se viran los roles.
Ahora tú vas a estar en la posición en la cual tú puedes decidir qué es lo que quieres hacer con tu vida, con tu futuro, en cuanto antes tal vez otras personas eran quienes tomaban esas decisiones por ti, ya no. Sí, esta última semana del mes de abril, ¿qué pregunta responden tus guías? A ver, esta es la carta. Es una pregunta de sí o no. Puedes tenerla ya o puedes tenerla a finales de abril. ¿Listos? A la pregunta que tengas durante esta semana, tus guías te responden no es certero. ¿Por qué no es certero? Porque depende de ti. Depende de lo que tú quieras hacer. O sea, hasta las cartas, Dios, el universo, tus guías te están diciendo, está en tus manos. Funciona si quieres que funcione, no funciona si no quieres que no funcione. Así. Y eso no suele pasar. Y te están colocando esa gran bendición a ti, Sagitario. Vamos a ver cómo viene el mes de mayo para ti. ¿Cuál es la carta del propósito de vida? Tienes la carta de sanador. Esto podría estarte indicando de que usted tiene algún tipo de don espiritual o tiene algún tipo de don para algún trabajo que maneje la sanación, tipo doctores, doctoras, enfermeros, enfermeras, terapeutas, ¿sabes? Toda esta línea de medicina, que puede ser una medicina tradicional como doctores o puede ser también una medicina un poco más holística. Lo que sí te voy a recordar es que para cualquier situación de salud física o salud mental, siempre atenderse con sus doctores, que te den su diagnóstico, doctores profesionales, tradicionales, y que les indiquen pues entonces cuál es el procedimiento o el tratamiento a seguir. Esto también puede estar indicando de que usted es quien va a estar manejándose con alguno de estas líneas de doctores. Podrías estar pasando por algún proceso de sanación, podrías estar pasando por algún tipo de atención médica, puede también marcar de esa energía. Y como te indico, eso abarca toda la gama de la sanación, tanto la medicina tradicional, hospitales, como la medicina holística. Así que depende para algunos de ustedes cómo conectas con eso. En donde también usted podría estar pensando en tomar algún tipo de clase, estudios universitarios para poderse recibir, poderse graduar de doctores, médicos, enfermeros, enfermeras, dentistas, todo lo que vaya con esa línea. ¿Cuál es la energía que vas a tener durante el mes de mayo? Tienes la carta de la política. La carta de la política es una energía en donde hay personas que tienen caretas, que tienen máscaras a su alrededor. Lo que también me está marcando una energía en donde podrías estar rodeado de personas que no están diciendo las cosas como son. Entonces, por dar un ejemplo, no tiene que ser así, pero por dar un ejemplo, estás con un familiar que le dan un diagnóstico médico, pero ese familiar no te está diciendo la verdad acerca del diagnóstico médico, está ocultando algo. No me lo marca principalmente que sea usted quien le da un diagnóstico y que le dice a los demás otra cosa. Puede ser el caso, pero a mí me lo marcan principalmente es que personas a tu alrededor, familiares o personas que están en tu vida de X o Y forma, reciben un diagnóstico médico y parece que es un diagnóstico médico importante y ellos lo hacen ver como que no es nada. Déjame ver si eso con el tiempo se va a aclarar, porque no lo veo en esta ocasión, no lo veo como con una mala intención, lo veo más que todo como están tratando de proteger. Mira, sí, tienes la carta del juicio. Parece que efectivamente ese diagnóstico, eso que se podría estar dando médico, parece que es bastante serio con esa energía del juicio. Y por eso entonces es como que prefieren no dar la noticia como es. Entonces, depende cómo se manifiesta eso en tu vida. Si es que se manifiesta, puede que esa energía no aplique para ti de esa manera. Así que si no, suéltala, déjala ir. Vamos a ver qué más viene para ti, ¿ok? La predicción también, tienes la carta del 9 de oros. Esto te está hablando de dinero, de estar en una posición importante. Si te fijas aquí, esta persona está sola, rodeada de estas monedas y rodeada de estas uvas, como si estuviese en un viñedo. Y para estar en un viñedo, porque yo veo a esta persona como el dueño del viñedo. O sea, tienes que estar hablando entonces de que es un terreno bastante amplio, bastante grande, y que estás en una posición o vas a estar en una posición económica durante el mes de mayo bastante favorable para ti. Esto para algunos de ustedes podría ser incluso algún tipo de dinero, herencias que recibes, porque sí me marcó eso del terreno grande como si fuese un viñedo. No necesariamente tiene que ser exactamente así, pero sí podría ser referencia de que recibes algún tipo de propiedad, terreno o alguna finca, villa. Hay algo de eso, casa, un apartamento, un piso, también podría aplicar de esa forma. Esto también podría estar hablando acerca de los negocios, de la apertura de tus primeros negocios. Y efectivamente dije primeros negocios y mira la carta que tienes, As de Bastos. Firmas de contratos importantes para ti se van a estar realizando durante el mes de mayo. Nuevos comienzos también, nuevos comienzos que en la energía económica te van a beneficiar muchísimo. Y mira, tienes arriba la carta del As de Copas y ahora tienes la carta del As de Bastos. Dos ases.
Esa es una energía maravillosa de grandes bendiciones. Pues si te fijas, estas cartas ambas tienen una mano que viene desde el cielo dándote o entregándote algo. Y tienes la carta del 10 de espadas. En este mazo en particular, el 10 de espadas pues te habla en este mazo de algo que está terminando. Fíjate que esta persona, estas otras dos, van a colocarla aquí en la tierra como si fuese que van a enterrar a alguien. Esa es la energía que te marca la carta del 10 de espadas. Y más lo que vimos acá adelante, para algunos de ustedes, no es para todos. Esto podría representar que hay un cierre en general en tu vida, hay una etapa en tu vida que termina. Para otros eso podría ser ese diagnóstico que alguna persona cercana a usted podría estar recibiendo y podría marcar un diagnóstico importante como te lo indiqué. Esperemos que no sea el caso. Para otros esto simplemente refleja de que termina una etapa en tu vida. Y esa etapa que termina es una etapa de escasez para algunos de ustedes. Entonces ahora te abres a una etapa de abundancia. ¿Cuál es el mensaje de parte de tus guías? Opa, aquí está la carta. Salió volando. Dice, tienes que comunicarte claramente. La comunicación clara, sin malos entendidos, sin doble cara, sin máscaras ni caretas, va a ser importante. Fíjate que estamos hablando acá de que hay una información que no se va a dar como es para tratar de proteger, y eso lo que va a hacer en realidad es alejar o desconectar, y en vez de pasar el tiempo que tengan que pasar juntos, no lo van a ver de esa manera porque no se va a notar la urgencia. Va a haber algo de urgencia importante durante este mes. Y fíjate que nuevamente te sale la carta de que hay algo que se tiene que comunicar claramente, sin caretas y sin mentiras, para que se sepa qué es lo que está pasando. Cuando tengas en el mes de mayo una pregunta de sí o no, ¿cuál será la respuesta que te dan tus guías? Tus guías te indican que sí. Vamos a ver el mes de junio. Para consultas privadas, recuerda visitar mi página web jtarot7.com. Ahí te aparecen las diferentes consultas privadas que ofrezco, sus precios y qué contiene cada una. Te espero para que puedas recibir un mensaje de parte de tus guías. El junio tienes la carta de trabajar con tu cuerpo. Tu propósito de vida involucra trabajar con tu cuerpo. Esto puede ser como terapias, sanaciones, energías de procurar manejarte con estiramientos, ejercicios, todo lo que involucre tu cuerpo. Terapia física, ejercicios, entrenamientos. Puede ser por la línea tradicional de ejercicios, como puede ser por la línea también de nutrición, o podría ser por la línea de sanación, Reiki, sanaciones holísticas, todo lo que aplique por esa energía. Entonces te está hablando de que tu propósito de vida involucra, y si ya lo vemos desde mes de mayo, ahora en el mes de junio, todo te involucra o todo te conecta con el trabajar con el cuerpo, con la sanación, con ayudar, que puede ser de una manera física, mental o espiritual también. Y algunos de ustedes podrían estar tomando algún tipo de decisión de perseguir una carrera, seguir una carrera, más en la línea de ayuda tipo psicología, medicina, terapias, entrenamientos, nutrición. Me marca algo por allá para algunos de ustedes. En el mes de junio, ¿cuál es la energía que va a estar a tu alrededor? Tienes la carta del silencio. Esto te está hablando de un periodo de meditación, un periodo de silencio, un periodo de conectar con tu yo interno, un periodo de conectar con esa energía que te va a permitir sanar, evolucionar, crecer. Pero mantengamos en cuenta también que durante el mes de mayo se habló de que aquí hay algo que no se va a estar hablando, no se va a estar diciendo claramente, ya sea de tu parte hacia otras personas o de otras personas hacia ti. Y vuelve a salir esto en junio, lo que podría hablar para algunas personas de ciertas necesidades de continuar con algún tipo de proceso o entrenamiento o terapias. ¿Qué más vemos para el mes de junio? Tienes la carta del Sota de Bastos. Con esto, para algunos de ustedes hay viajes. Durante el mes de junio podrías estar realizando algún tipo de viaje. Esta carta, yo cuando la veo, la marco como la mochilera del mochilero. ¿Sabes? Esa persona que se pone su mochila en la espalda y dice, pues me voy por ahí al mundo a explorar. Marca esa energía. Puede ser así, radical, tipo hippie, pues me voy por ahí a explorar, tipo voy a backpackear por ahí. Como podría ser algo pues más planeado, más glam, más lujo, puede ser un viajecito que quieras realizar para la playa, un resort, como aplique para ti. Pero la energía de viaje está favorable. Esto podría representar también que con toda esta combinación de cartas vas a viajar para hacer algún tipo de... Me viene a la mente así como cuando haces en el Tíbet estos retiros espirituales, o cuando haces estos retiros así de silencio y pasas 7 días en silencio, 10 días en silencio, X cantidad de tiempo.
Algunos de ustedes podrían pasar por un periodo en el cual quieres asistir a algún tipo de actividad similar a la que te acabo de mencionar, tipo retiro espiritual, recargar energías, no necesariamente, para otros solamente pues es un viaje de diversión, listo. ¿Qué más? Tienes la carta del 10 de oros. Fíjate cómo el 9 de oros de mayo ahora se transforma en el 10 de oros en junio. Esto es encontrar un gran tesoro. Pues también me viene a la mente de que esto podría representar alguna visita sorpresa que tú vayas a hacer o que te vayan a hacer. Esta es una persona que aparece de la nada en tu vida durante el mes de junio. Es alguien que conoces, obviamente, ¿eh? Es una persona, es un familiar, una persona cercana a ti que va a viajar para estar contigo. Pues esta carta del 10 de oros y también tenemos el as de espadas. Tienes 3 ases. Esto es triunfos, victorias, reconocimientos, estar en una mejor posición de vida. Y fíjate qué curioso que me estoy dando cuenta que en estas 3 cartas, en la mano, esta persona tiene el corazón y arriba una paloma. Aquí esta persona tiene este animalito. Acá esta persona tiene, o esta energía divina tiene un águila. Entonces hay algo con el espíritu animal que va a estar manifestándose bastante fuerte para ti. Una conexión con los animales, una conexión con la naturaleza va a ser importante para ti. Algún tipo de experiencia también que realices en algún tipo de lugar, como un santuario. Pues escucho eso, un santuario. Puede ser un santuario de mascotas, un santuario de animales, un santuario de rinocerontes, un santuario de leones. Hay algo con un santuario que va a ser importante para ti durante este mes de junio. Animales, santuarios, puede ser también estatuas de animales, van a ser importantes. Presta atención cuando eso suceda, me mantienes al tanto. El mensaje que te dan tus guías durante el mes de junio te dice oportunidad. Viene una gran oportunidad para ti durante este mes de junio, así es que tienes que estar abierto a recibirlas para que entonces puedas obtener y sacarle lo mejor, sacar el provecho, sacar lo mejor de esta situación, de esta oportunidad que se te va a estar presentando. Durante el mes de junio, cuando tengas alguna pregunta de sí o no, vuelve a ver este video, a ver qué responden tus guías. Recuerda que al final del día, si aquí te dicen que no, tú quieres cambiarlo por un sí, lo puedes hacer. El control está en ti. Esto solamente es una guía de cómo van las cosas hasta el momento, hasta que tomes acción. Busca una nueva dirección. Algunos de ustedes con esta carta te dicen, escoge una nueva dirección, buscas una nueva dirección, hay algún tipo de cambio que vas a estar realizando después de todas estas experiencias que vienen cerrando abril, mayo y junio. Me mantienes al tanto de cómo se dan las cosas, te decreto mucha luz, progreso y abundancia infinita. ¡Mua!